Quiero que por favor, para iniciar nuestro estudio bíblico, me acompañe a poner la lupa, a poner nuestros ojos fijamente en las primeras 3 palabras de Salmos capítulo 1. ¿Cómo es que empieza ese salmo? Cuán bienaventurado es. En esas 3 palabritas, mis queridos oyentes y amigos, hay tanta riqueza, gracias, y una profundidad bastante profunda, válgame la redundancia, que necesito explicársela. Yo necesito dedicar los primeros minutos de mi sermón a que usted entienda qué es ser bienaventurado. No sé si usted ha leído a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, ¿verdad? Freud dijo alguna vez que todo lo que el hombre hace, refiriéndose al individuo, y lo que deja de hacer, tiene como fin último que encuentre plenitud en él mismo. Todo lo que hacemos, todo lo que dejamos de hacer, tiene el objetivo de alcanzar esa felicidad tan anhelada. ¿Usted no quiere ser feliz? Claro que sí. ¿No quiere ser pleno? Claro que sí. ¿Cuál es el problema? En que la humanidad ha empezado a correr tras cosas vanas, como lo dice Salomón en Eclesiastés, tratando de encontrar en las banalidades de este mundo la plenitud para su ser y para su alma, y tarde se da cuenta que realmente esas cosas no le sacian ni le llenan, sino que por el contrario generan más vacío porque estuvo corriendo tras el viento y cuando lo agarró se dio cuenta que era ¿qué? Viento. Y lamentablemente hay muchos creyentes hoy en día que siguen corriendo tras el viento y no logran esa plenitud para su alma. Entonces, cuando yo te pregunto a ti cómo estás, cómo te sientes, seguramente cada uno de ustedes podría decirme en la conversación: siento que falta algo, no me siento pleno todos los días. No me siento satisfecho todos los días, hay carencia, hay ausencia de algo. Y peor aún, pastor, hay días en los que me siento vacío. ¿Para qué vivo? ¿Para qué sigo? ¿Por qué estoy andando por este camino? Y entonces hay como una sensación generalizada en la humanidad de pesadez con la misma vida. Pues resulta que este salmo, el autor de este salmo, nos está pidiendo a la audiencia, a quien él está escribiendo, que pongamos nuestros ojos en un personaje que él va a describir a lo largo de todo el capítulo, el cual alcanzó la plenitud de su alma y de su vida. Las primeras 3 palabras que te pido que me las dejes en pantalla todo el tiempo es: cuán bienaventurado es. Esta persona de la que nos van a hablar es una persona bienaventurada, pastor. ¿Y qué es bienaventurado? Bueno, el concepto de bienaventurado en la Biblia es un concepto muy amplio, pero que se compone por emociones y sensaciones como ser pleno, tener gozo, tener paz, sentir satisfacción interior, sentirme seguro, tener tranquilidad y, por ejemplo, también tener una conciencia tranquila. Usted en pantalla ve al menos 4, 5, 6, 7 cosas de lo que compone, de lo que compone el concepto de lo que se compone el concepto de bienaventurado. Alegría, paz, plenitud, satisfacción interior, seguridad, tranquilidad y conciencia tranquila. Cuando la Biblia habla de una persona bienaventurada, es aquella persona que tiene estas cosas. ¿Está bien? De hecho, el término es tan precioso, es tan valioso en las Escrituras, que Pablo dice que nuestro Dios también es bienaventurado. En 1 Timoteo Pablo dice: nuestro Dios bienaventurado. Es decir, Dios es todas estas cosas en su plenitud. Él es un ser completamente bienaventurado. La palabra es tan importante que los escritores del Antiguo Testamento, en particular los profetas, la utilizaban para felicitar al pueblo de parte de Dios por algo que habían hecho.
Entonces usted ve un compendio en el Antiguo Testamento de algunas frases que empiezan con la palabra bienaventurado y van a aparecer en pantalla. Por ejemplo, Isaías 30:18. ¿Cuán bienaventurados son quienes? Todos los que en él esperan. Salmo 112:1. Bienaventurado es el hombre que ¿qué? Que teme al Señor. Proverbios 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha. Y tenemos por supuesto a Jesús en Mateo capítulo 5 con su famoso sermón llamado el Sermón del Monte, donde inicia con las bienaventuranzas. ¿Bienaventurados quiénes? Dijo Jesús. Los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los misericordiosos, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores. Y allí está Jesús diciendo, y la Escritura diciendo, que las personas que hacen ciertas acciones alcanzan este grado de ser bienaventurado. ¿Me entiende hasta acá? Una frase más para continuar. Según la Biblia, para llegar a ser bienaventurado es necesario que hagas ciertas acciones para llegar a serlo. ¿Está bien? El autor del Salmo dice que este hombre del que nos va a hablar no es solo bienaventurado, sino que ¿cómo es? Versículo 1, la primera parte, regálame la frasecita inicial. ¿Cuán bienaventurado es? Algunas versiones dicen cuán bienaventurado es el hombre, pero esta versión dice, la Nueva Biblia de las Américas, cuán bienaventurado es. Es decir, mírenlo, esta persona a la que les voy a hablar es sumamente bienaventurada. Rebosa de todas estas buenas cosas que les he dicho, es muy, muy pleno, es muy, muy satisfecho, tiene una conciencia muy, muy tranquila, es una persona que encontró la realización con la que tanto buscamos a veces en otras cosas. Y no solo cuán bienaventurado, sino que cuán bienaventurado, ¿y cuál es la tercera palabrita? Es. No cuán bienaventurado se siente, no cuán bienaventurado se percibe a sí mismo, sino que ese es, habla de una acción constante, de una situación constante. Este hombre vive toda su vida siendo bienaventurado. Tremendo hombre, ¿no? ¿Conoce usted a alguien así? ¿De pleno? ¿Es usted esa persona bienaventurada? No, pastor, a mí todavía me falta para que alguien diga, miren lo cuán bienaventurado es. Le pregunto, no lo voy a hacer en primera persona y la pregunta va a salir en pantalla. ¿No lo quieres para ti? ¿No quieres ser así de bienaventurado? ¿No quieres que día tras día sientas plenitud en tu alma y en tu vida? ¿No lo quieren? Yo lo quiero. Yo definitivamente lo quiero. Bueno, pues miremos qué dice el Salmo, qué nos va a contar el autor del Salmo, para contarnos qué es lo que hace este hombre para ser bienaventurado y qué no hace este hombre para mantenerse bienaventurado. ¿Me acompaña? Entonces, si usted lo quiere para su vida, en primer lugar y otra vez en primera persona, escriba allí en su material, si quieres ser bienaventurado, no hagas esto, letra A, no andes en consejo de impíos. No andes en consejo de impíos. Si quieres ser bienaventurado, no andes en consejo de impíos. Es lo primero que nos dice Salmos capítulo 1 en el versículo 1. La frase inicial, regálamela por favor. Léala conmigo, por favor. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. ¿Qué es un impío? ¿Quiénes son los impíos? Es sinónimo de qué palabrita que usemos cotidianamente. Una persona mala, ¿verdad? Una persona genuinamente malvada. Llegamos a pensar que los impíos, los malvados, son aquellos que cometen pecados sumamente escandalosos. Entonces el malvado es el asesino, el malvado, el impío es el atracador, el impío es el violador. Pero resulta que el concepto bíblico de impío es mucho más amplio de la idea que nosotros tenemos en la cabeza. Según la Biblia, ¿quiénes son los impíos? Según el Señor, ¿quién es aquella persona que es impía? Pues mi querido hermano, según las Escrituras, el impío es aquella persona
que no quiere seguir en los caminos de Dios, que no quiere seguir sus principios y que en última instancia ha optado por ni siquiera creer en Dios. Ese es el impío. Y entonces, ¿por dónde anda el impío? El impío trazó su propio camino. El impío abrazó cierto sistema de vida o se inventó un Dios. Y toda persona, repito, que está por fuera de lo que Dios trazó como principios de vida, de por donde el hombre debe andar, según las Escrituras, esa persona es catalogada como impía. ¿Me entiende? Por lo tanto, los impíos no solo son aquellos que cometen pecados moralmente graves, sino son todas aquellas personas que no andan por el camino del Señor. ¿Y quiénes son estos? ¿Quiénes son los impíos? Pues hermanos, impíos y malvados tenemos alrededor nuestro todo el tiempo. Personas que no quieren caminar con el Señor, ¿verdad? Y se pueden presentar como muy buenos y muy piadosos. Entonces hay ateos que ¿cómo es su comportamiento moral? ¿Correcto? Y aparentemente la gente dice, qué buena persona es, pero no cree en Dios. Por lo tanto, a la luz de la Escritura, por muy moral que sea, la Biblia lo califica como una persona impía. Hay personas de otras religiones, budistas, hinduistas, que uno los ve, si es que comparten con algunos de ellos, y uno los ve andando como tan prudentes, como tan correcto aparentemente en su vida, pero si no están andando por el camino del Señor, están calificados como impíos. Toda persona que no anda por los caminos y preceptos que el Señor trazó es catalogado como un impío. ¿Tienes personas a tu alrededor impías? ¿Verdad? Un montón. ¿Qué es lo que pasa con este bienaventurado? Que no anda en el ¿qué? En el consejo de los impíos. Entonces, pastor, ¿cómo así que los consejos? Es que los impíos, el sistema, todas estas personas que no andan por el camino de Dios, todo el tiempo están diciendo cosas, todo el tiempo están lanzando información, todo el tiempo están lanzando ideas, modos de vida, ¿verdad? ¿Cómo no escucharlos? Si en nuestro celular a toda hora nos llega información de gente impía, si en el televisor nos encontramos con información de ese tipo, si estamos rodeados de personas así, ¿cómo no escucharlos? Bueno, es que el bienaventurado no es aquel que no escucha el consejo de los impíos, sino que no anda en el consejo de ellos, porque es imposible no escucharlos. Pero lo importante, o para ser bienaventurado, es no andar en dichos consejos. ¿Me entiendes? ¿A qué te está invitando el mundo? ¿Con qué información te bombardea el sistema? Oiga, a veces el mismo sistema, que por supuesto está apartado del Señor y su voluntad, maquilla un poquito las cosas para que sea digerible para todo público, pero en ocasiones es directo en la invitación al pecado. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, las propagandas de este desodorante famoso Axe. ¿Cómo son esas propagandas? Si le dicen al hombre de forma directa, si tú te echas de este desodorante, ¿qué va a pasar con las mujeres a tu alrededor? Van a lloverte, vas a estar rodeado de todas las mujeres que quieran y vas a ser irresistible para ellas. Hace unos años, una marca de ropa famosa, creo que son tenis, Reebok, ¿sí? Sacó un eslogan y le tocó levantarlo porque hubo gran conmoción por lo que decía la frase. ¿Sabe qué decía la frase? Engaña a tu novia, pero no engañes tu ejercicio. Ese es el eslogan. Engaña a tu novia, pero no engañes tu rutina de ejercicio. Creo que era por ahí la cosa. Directo, una invitación directa a el pecado, a la maldad. Tenemos este montón de influencers que bombardean constantemente a nuestros muchachos por las redes sociales, mostrándoles una filosofía de vida, un estilo de vida que se basa en ¿qué? En el placer. ¿Cuál es el mensaje último que dan estos influencers? Yo prendo una pantalla
con eso gano mucho dinero y puedo hacer lo que yo quiera. Consumo la comida que quiero, viajo por donde quiero, tengo lo que quiero. Y entonces están invitando a los muchachos constantemente a que hagan lo mismo. Entonces muchos muchachos hoy ya no sueñan con ser ni evangelistas, ni predicadores, ni con el reino de los cielos, ni mucho menos sueñan con ser arquitectos, ni ingenieros, ni profesionales, sino que sueñan con cómo me hago rico de forma fácil para tener la vida que tiene ese sujeto que me está hablando por la pantalla. Y de forma muy sutil, tanto los muchachos como los adultos terminamos andando en el consejo de los impíos y no nos damos cuenta. Cuando tienes una situación, cuando tienes un problema, ¿en quién buscas consejo? Mi instructora de yoga es sumamente sabia, dicen algunas mujeres. Entonces cuando tengo un problema, la busco a ella. Mi compañero del trabajo habla tan bonito que cuando tengo un problema lo busco a él. Algunos, lamentablemente, y no son creyentes, buscan el horóscopo. ¿En quién andas buscando consejo? ¿Bajo el consejo de quién estás andando? Bueno, el bienaventurado no anda en el consejo de los impíos. ¿Está bien? ¿Te queda claro esto? Anda de acuerdo al consejo del Señor. ¿Por dónde anda este bienaventurado? Ya el salmista lo va a responder. Porque si hay un camino trazado por el cual él anda. Entonces yo te pregunté al principio, ¿quieres ese grado de plenitud, de satisfacción en tu vida? Tú me dijiste que sí. Lo primero que te digo es, no andes por el consejo de los impíos. Segundo punto, ¿qué otra cosa no hace este bienaventurado, esta persona para ser bienaventurado? No te detengas en camino de pecadores. No te detengas en el camino de los pecadores. Otra vez, Salmos capítulo 1, versículo 1. Dice la escritura, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores. Otra vez empecemos a definir. ¿Quiénes son los pecadores? ¿Acaso yo no soy pecador? ¿Acaso tú no eres pecador? Sí, lamentablemente a veces pecamos. Pero cuando la Biblia dice, utiliza el término pecadores, se refiere a aquellas personas que no tienen el mínimo interés de apartarse de su vida de pecado. No quieren dejarlo, sino que al contrario están buscando cada vez más cómo pecar, cómo satisfacer su ser, cómo satisfacer su alma, independientemente de lo que tengan que hacer. Ellos son los pecadores. Juan, en la primera carta de Juan, los llama los que practican el pecado. Esos son los pecadores. Bueno, ¿qué es detenerse en el camino de los pecadores? Es ver por dónde están andando, ver las prácticas que están haciendo y detenerse a considerar si caminamos por ahí o no, por lo que les está ocurriendo. Jesús, ¿usted recuerda el apodo que le tenían a Jesús los fariseos? Uno de los tantos apodos, porque le dijeron borracho, le dijeron endemoniado, pero tenía otro apodo reposando sobre sus hombros Jesús, y es que le llamaban amigo de ¿qué? Amigo de pecadores. ¿Y por qué Jesús era amigo de pecadores? ¿Por qué lo llamaban así? Porque se sentaba a la mesa a comer con los pecadores, ¿verdad? Andaba con los pecadores y el grupo que lo seguía constantemente era catalogado por los religiosos como los pecadores, personas que habían cometido graves actos morales. Y entonces Jesús se detenía a comer con ellos, Jesús se detenía a hablarles, a predicarles, a estar con ellos, y eso no contradice entonces un poco el texto de Salmos 1 de no te detengas en el camino de los pecadores. Pues la pregunta que quiero hacerte es, ¿para qué Jesús se detenía en el camino de los pecadores? ¿Para qué se detenía con los pecadores? ¿A hablar de qué? ¿A hacer qué? A predicarles del evangelio, a mostrarles el amor del Señor, a llamarlos al arrepentimiento, a influenciarlos a ellos con la vida de Dios y no dejarse, al contrario, influenciar de ellos hacia su persona. ¿Sí me hago entender?
Entonces, cuando tú compartes con los pecadores, lo cual es inevitable porque en nuestras universidades, colegios, trabajos, hay gente que está lista para pecar. Tú te detienes a compartir con ellos, a hablar con ellos, y ellos te terminan influenciando a ti o tú los influencias a ellos hacia Cristo. ¿De qué hablas con ellos? ¿Qué haces con ellos? Pastor, yo soy el único cristiano en mi empresa, el único creyente en mi empresa, y usted viera las conversaciones en las que andan los compañeros del trabajo. Eso es inevitable, pero ¿tú te vas a prestar para ese tipo de conversaciones? Pastor, mis amigas de la universidad, pues ninguna es cristiana, y usted viera las conversaciones en las que andan y las cosas que hacen. Bueno, ¿te detienes para dejarte influenciar por esas personas? ¿O te quedas con ellos para mostrarles el amor de Cristo? Entonces vuelvo a preguntar, ¿mi influencia los acerca a Cristo o me termino comportando como ellos? La Escritura dice en Proverbios capítulo 4, versículos 14 al 15, una orden. Dice, no entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados, evítalos, no pases por él, apártate de él y sigue adelante. Entonces la oferta del camino de los pecadores siempre va a aparecer en nuestras vidas. Siempre vamos a estar con personas que nos van a llamar al pecado, que nos van a mostrar un camino incluso aparentemente prometedor. Si le das rienda suelta a tu avaricia, vas a ser rico. Si le das rienda suelta al placer, nadie tiene por qué enterarse de esto. Y son caminos aparentemente llamativos. Tengo unas frases en pantalla, regálamelas por favor. Si sigue el camino de la avaricia, tendrás todo lo que quieras. Dale rienda suelta al placer. La vida es una. ¿Cuántas son las vidas? Una sola. Y entonces vienen los amigos supuestamente a decirle, disfrute. La vida es solo una. Un pecado al año no hace daño. Y aparecen con frases incorrectas. Y nosotros estamos allí expuestos a estas invitaciones. Nadie tiene por qué enterarse. Lo hacemos entre nosotros. Solo esta vez. No pasa nada. No pasa nada. Y aparecen entonces las opciones. Y tú te detienes y piensas, pues hasta tienes razón, ¿no? Después le pido perdón a Dios. Es un dinero que me sirve ahorita. Lo del placer, nunca había tenido esta oportunidad. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? ¿Tú quieres ser bienaventurado? No te detengas en el camino de los pecadores, por llamativo que suene, por llamativo que parezca. Quizás la tentación más fuerte a la que se enfrentó Jesús, y Hebreos dice que Jesús se enfrentó a todo tipo de tentaciones, fue la que le hizo Satanás en el desierto. Recuerda, después de los 40 días de ayuno, si te postras delante de mí, ¿qué te voy a dar? Todos los reinos de este mundo. Jesús, vas a tener acceso a todo el dinero, vas a tener todo el poder, vas a tener todo el placer que quieras, solo póstrate y ya, y lo vas a adquirir. Jesús no se dio ni siquiera una minúscula cantidad de tiempo a pensar si seguir por ese camino, porque no honra al Señor. Por lo tanto, nosotros tampoco lo hagamos. ¿Está bien? Te quiero hacer una pregunta para que medites en ella. Regálamela por favor en pantalla. ¿Qué camino? ¿Qué camino necesitas dejar de mirar hoy antes de que termine siendo el camino por el que camines, por el que andes mañana? ¿Qué camino te está pareciendo tan llamativo que lo estás mirando constantemente? Que parece llamativo. Tienes que dejar de mirar ese camino. Y entonces, ¿por dónde camino? ¿Por dónde ando? Ya el salmista nos va a contar cuál es el camino que nosotros debemos andar para ser bienaventurados. ¿Claros hasta aquí? ¿Estamos?
Bien, última y tercera cosa que no debes hacer si quieres ser bienaventurado, de acuerdo con este texto. Esta es muy breve, letra C: no te sientes con los que se burlan de Dios. No te sientes con los que se burlan de Dios. Si quieres ser bienaventurado, no te sientes con los que se burlan de Dios. Salmos capítulo 1, versículo 1, dice la escritura: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los ¿qué? De los escarnecedores. ¿Qué es ser escarnecedor? ¿Usted ha usado esa palabra alguna vez en su vida? No, ¿verdad? Es una palabra que no usamos hoy en día. Pero su sinónimo a un concepto actual es burlón. Alguien que se burla de algo. ¿Está bien? No te sientes en la silla de los burlones. ¿A qué se refiere este contexto? ¿De qué está hablando aquí? ¿De quién se está burlando? Bueno, de acuerdo al contexto de Salmos 1, estas personas escarnecedoras, burlonas, se están burlando de los principios de Dios. Ellos ven la vida santa, la vida piadosa que el Señor trazó para sus seguidores y la califican como tonta, como absurda e innecesaria. Y entonces incluso se andan burlando de aquellos que andan por ese camino. Usted sí es, perdón las frases, pero es que se las dicen aún así, usted sí es bobo. Vaya a la iglesia a que le laven la cabeza con la Biblia. Usted sí es, usted sí es. Y peor aún, andan con chistes de las escrituras, con chistes de Dios, y andan burlándose de todo lo que tiene que ver con el Señor. Pedro le dijo a la iglesia que algún día ocurriría esto. Salmos fue escrito hace miles de años, Pedro fue mucho después, pero la segunda carta de Pedro le dice a la iglesia, segunda de Pedro 3, 3, 4, ante todo, sepan esto, que en los últimos tiempos vendrán ¿quiénes? Burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. ¿Y qué les van a decir? ¿Cuál es la burla que van a tener contra ustedes, cristianos? Les dice Pedro. ¿Dónde está la promesa de su venida? ¿No dijo Jesús que volvería? Mire cuánto tiempo ha pasado y usted sigue esperando. Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Y se estaban burlando de la fe. ¿Sabe qué es? O sea, eso es una realidad que los cristianos tenemos que afrontar. Yo no sé si a usted le ha pasado que se burlan de su fe. Pero lo más triste, y mis queridos hermanos, aquí viene la exhortación, es que a veces nos sentamos con ellos para también caer en las mismas y a burlarnos de la fe, para buscar aceptación, para no sentirnos rechazados. Y permítame le cuento un breve testimonio rápidamente. Primer semestre de la universidad, mi fe débil, y salimos de una clase de filosofía y los compañeros míos se estaban burlando de la Biblia y de aquellos que creían en la Biblia. Y yo era el único cristiano en ese momento, y para no sentirme rechazado terminé cayendo en las mismas burlas acerca de la Biblia para buscar aceptación. No hay que sentarnos en las sillas de los que se burlan de Dios. Pero una cosa más para salir de esta idea. Ya siendo creyentes, ¿saben también de qué nos burlamos a veces, mis queridos? De lo que la otra persona hace por causa de su fe. Entonces hay una persona, por ejemplo, que determinó en su caminar con el Señor no ingerir ni una gota de alcohol. Y nosotros como creyentes lo miramos y terminamos burlándonos de él si es fanático, si es religioso. No sabe, no interpreta la escritura bien. Y terminamos a espaldas de él, porque somos unos cobardes a veces, burlándonos de aquellos que toman decisiones por causa de Cristo. Y hacemos daño con eso, hacemos daño. No te burles de los caminos del Señor si quieres ser bienaventurado. Y una tercera pregunta para meditar en ella: ¿en qué ambientes ya me acomodé para no parecer raro por mi fe? ¿Qué ya adopté en mi vida, en mi lugar de trabajo, en mi lugar de estudio, para no parecer raro con mi fe? Porque no quiero desencajar. Ay, mis queridos, Jesús dijo que Él no vino a traer paz al mundo, que Él vino a traer espada entre padre e hijo y padre, madre e hijo, y entre hermanos.
por causa de la fe. Pero nosotros terminamos amoldándonos al mundo para no parecer raros y por supuesto no causamos ninguna controversia porque los creyentes callamos mucho. Entonces hoy está de moda y es muy aceptado socialmente el tema de la homosexualidad y para no parecer raros entonces lo aceptamos. Pero la Biblia lo denuncia como un pecado. A veces la iglesia es más elocuente con lo que calla que con lo que dice. Y terminamos callando muchas cosas y por eso no estamos viviendo las promesas que Jesús dijo que viviríamos. Seríamos perseguidos por causa de nuestra fe, se burlarían de nosotros, nos rechazarían. Y esas cosas solo van a ocurrir cuando nos mantengamos parados en la brecha del camino del Señor y dejemos de adoptar las cosas de este mundo. Y ahí, mis hermanos, cuando nos paremos firmes en la brecha del camino del Señor, seremos bienaventurados. Bienaventurados. Porque encontraremos la plenitud para lo que fuimos creados y fuimos creados para la gloria de Dios. No para nuestra propia gloria, no para nuestro propio ego, para la gloria del Señor. Y yo quiero que si tú entiendes esto, digas amén. Amén. Entonces, este hombre no hizo estas tres cosas constantemente en su vida para ser cuán bienaventurado. Vamos a ver dos cosas que sí hace entonces para ser bienaventurado. ¿Está bien? ¿Me acompaña a seguir leyéndolo? Oiga, permítame, yo escribí un poema, me puse poético, sobre lo que hace este hombre para ser bienaventurado y se lo quiero leer, es muy cortico. Hace una cosa, solo una le basta, y en esa acción encuentra paz, consuelo, alegría, plenitud, orden en su mente, sosiego, sabiduría, conocimiento, estabilidad, amor, calma, y el listado es enorme. Solo una cosa hace este hombre para ser tan bienaventurado y encontrar todo esto allí. Y lo que hace es, letra A, si quieres ser bienaventurado, haz esto. Letra A, deleítate en las palabras de Dios. Mis hermanos, esto es hermoso. Ahora sí empezó la predicación. Lo otro no era predicación, era una exhortación. Continúa el Salmo. Salmos capítulo 1, entonces el versículo 2 dice que este hombre, ¿qué es lo que hace? Para ser bienaventurado, para ser cuán bienaventurado, él dice, sino que en la ley del Señor está su deleite. Qué linda palabra. Oiga, ese concepto de deleite, esa palabra deleite, normalmente ¿en qué contexto la usamos? ¿Qué es deleitoso para nosotros? Generalmente la comida, ¿verdad? ¿Quién no se deleita con su postre favorito? ¿Cuál es su postre favorito? Entonces yo puse ahí unos postres deliciosos y uno los ve y se le hace agua a uno la boca con su postre favorito. Mi esposa es más amante de los postres, yo soy más amante de la comida. Yo pienso en un filete de carne con puré de papa y jugo de mango en leche y para mí eso es deleitoso. Ese es mi deleite, yo me deleito con eso. Y cuando me lo sirven, hay quienes se deleitan con buena música. Entonces han encontrado unas melodías que son deleitosas y les traen paz, les traen tranquilidad. Otros se deleitan viendo paisajes, aman ir a los miradores, ver esos atardeceres y encuentran su deleite. Es un anhelo ir allá para consumir algo con sus sentidos. ¿Sí me hago entender? Entonces, a eso nos referimos con algo deleitoso, algo que nos genera ciertas emociones fuertes de lo que estamos a punto de consumir. Lo curioso es que este personaje de Salmos 1 encuentra su deleite ¿en qué? En la ley del Señor. Y ahí uno queda como, ¿en la ley del Señor? ¿En la Biblia? ¿A qué se refiere la ley del Señor en este caso? Para cuando fue escrito Salmos 1, se estima que la ley del Señor estaba compuesta por los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Qué cuáles son? Números, Deuteronomio. Algunos alcanzan a datar que cuando fue escrito Salmos 1 tal vez ya estaba Josué, tal vez estaba algo del libro de Jueces y tal vez Ruth.
pero no había nada más. O sea que por mucho tendría 6 libros este hombre en los cuales encontraba su deleite. Y yo no sé si usted ha leído Números, Levítico, y cuénteme cómo le ha ido deleitándose con ese libro. Como que más o menos, ¿verdad? Si ha leído Jueces, en vez de deleitarse es como, wow, ¿qué está escrito ahí? Eso porque está en las Escrituras. Pues este hombre encontró algo en esos 5 libros de la Biblia, 6 libros de la Biblia, y encontró algo que le genera deleite. Él se satisface en esos primeros 6 libros de la Biblia y ya vamos a ver cómo es que lo hace. Pero entonces imagínese si el autor de Salmos tuviera acceso hoy a toda la revelación que tenemos escrita. Si el autor de Salmos hubiese conocido a los profetas, si hubiese tenido acceso a los evangelios, a Jesucristo mismo, si hubiese tenido acceso a los libros apocalípticos, Apocalipsis, las cartas de Pablo, de los apóstoles, ¿cómo sería el banquete que este hombre ingeriría? Se le expande la mesa y ya no tiene solo un postrecito y un pedazo de carne, ahora el banquete es delicioso y amaría estar metido en las Escrituras por lo preciosas y valiosas que son. Otra vez, 5 o 6 libros de la Biblia le bastaban a este hombre para encontrar deleite en la ley del Señor. Hoy nosotros tenemos 66 libros en la Biblia preciosos en los que deberíamos encontrar deleite, definiendo deleite como lo definí hace unos instantes, sentir esas emociones profundas y deliciosas por consumir la palabra de Dios. Te quiero preguntar, leer la Biblia, estudiar la Biblia, las palabras de Dios, ¿es deleitoso para ti? Para los que dicen sí, me alegra mucho. Permítanme hablar por unos instantes para los que dicen, pastor, la verdad es que para mí no es deleitoso. De hecho, a mí no me parece un postre la Biblia ni un pedazo de carne, sino que a veces parece un hueso duro de roer, porque cuesta leerla, cuesta acercarme a ella, no la entiendo. Quiero hablarte de algunas razones por las que puede que la Escritura no sea un deleite para ti en estos instantes, pero déjame decirte que el problema no está en la Biblia, el problema está en factores externos o en factores internos. Y quiero que los revises y mires de pronto alguno de ellos que puede estar obstaculizando para que no te deleites en las Escrituras. Hablemos de los factores externos. Acostumbrados a la información rápida. Estamos en la era de la información que vuela, ¿verdad? ¿Cuántos segundos tiene que te... No, ¿cómo planteo esta pregunta? Espérese, la pienso un momento. Un video en Instagram, un video en TikTok, en cualquier red social, en los primeros 3 segundos tiene que captar la atención de la persona que está... ¿Son 3 segundos o 3 milisegundos? 3 segundos. 3 segundos para captar la atención de la persona que lo está viendo, y si no, esa persona no va a ver ese video y va a seguir scrolleando. Nos tienen que bombardear con información. Estamos acostumbrados a la información rápida, masticada. Lo que es difícil de procesar no lo queremos. Lo que toca pensar ya no lo queremos, sino que nos lo expliquen, que nos lo entreguen rápido, ¿verdad? Entonces ahora nos gusta mucho este podcast de este predicador, nos gusta mucho la predicación de este pastor, nos gusta mucho este devocional donde me explican muy bien la palabra de Dios, donde me entregan la información incluso ya masticada para que yo simplemente, ni siquiera tenga que masticarla, sino que simplemente digerirla. Y estamos acostumbrados a esa información. El mundo quiere que la información funcione de esa manera y estamos acostumbrados a eso. Entonces, dado que nos gusta la información rápida y ahora tenemos mucho acceso a prédicas, podcasts, blogs, devocionales virtuales, pues contrastar eso con sentarme en una mesa, abrir una Biblia, leerla y estudiarla, como que genera pesadez para algunos, ¿verdad? Y esa es una enfermedad de la que tenemos que curarnos. Tenemos que aprender a pasar tiempo de quietud, de masticar y procesar la información, porque si no nuestra mente va a estar muy enferma, muy enferma. Mis queridos,
La fe de muchos hoy en día depende de un devocional que le envían por WhatsApp. Aquí en nuestra congregación hay un devocional que gira mucho. ¿Cómo se llama? Aviva tus corazones. Aviva nuestros corazones. Excelente material, es muy bueno. Pero la fe de muchas damas de nuestra congregación descansa únicamente en escuchar esos 7 minutos al día. Y ya no más. Ya no más. Y no se toman el tiempo de ir a la Biblia realmente a procesarla. Amigos míos, ¿vieron MasterChef? ¿Cuál es el chef favorito de ustedes? ¿Rausch? ¿No vieron MasterChef? ¿Estoy hablando solo? 3 chefs muy buenos, cada uno con su especialidad, todo el tema. Imagínense que Rausch, uno de esos chefs, les envía una carta a ustedes, a ti, Dianita, Rebeca, a cualquiera. Estás cordialmente invitado a mi restaurante con barra libre para que vengas y pruebes cualquier platillo, para que vengas y comas lo que quieras y pruebes mi cocina. Yo me pondría muy feliz. Pero entonces con la carta yo le digo a mi esposa: mi amor, me llegó esta carta para ir allá. Amor, qué bueno. Ve tú, pruébalo y me cuentas a qué sabe. Me cuentas qué experiencias tuviste en la boca, qué emociones te generó. Y entonces llega mi esposa y me dice: uy, amor, probé un pollo delicioso con maracuyá y una cosa así. Y yo no fui a comer, comió ella. Y muchos cristianos andan hoy así. Otros van a la mesa de la Biblia y mandan a otros a que coman por ellos y no se sientan ellos mismos a comer de las Escrituras. Y ese puede ser un factor por el cual la Biblia no es deleitosa para ti, porque estás acostumbrado a que todo te lo entreguen masticado. Segundo factor externo. Una Biblia que no ayuda. Quiero hacer algunas preguntas prácticas aquí. ¿Qué Biblia tienes y por qué la tienes? Pastor, esta Biblia yo me la encontré en la casa de mi abuelita hace años y pues está un poco desbaratadita. Yo le puse cinta porque hay un montón de Biblias con cinta, ¿verdad? Y esa es la Biblia que tengo. Las páginas están un poco amarillas, le falta todo Proverbios, todo Habacuc porque se lo arrancaron, pero esa es la Biblia que tengo. Y es la única Biblia que tengo. ¿Y qué versión es? Ni siquiera es Reina Valera de 1960, es la de 1500 y pico. Entonces tienes una Biblia que por supuesto es pesada, que es tediosa para ti. Entonces quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a una librería cristiana y te compraste tu Biblia, tu documento en físico? Y hoy el Señor ha permitido que la Biblia se vista de tantos colores y matices. Entonces está la Biblia para el que le gusta resaltar, está la Biblia para el que le gusta dibujar, está la Biblia que tiene varias versiones en la misma página. La Biblia se ha vestido de 1000 formas con el objetivo de que tú te acerques a ella, pero parece ser que hay otras prioridades. Y la Biblia es como lo último. ¿Qué Biblia tienes? Cómprate una buena Biblia. Ve a una librería cristiana, pídela por internet y compra una buena Biblia que tú digas: esta Biblia es mía y es deleitosa para mí, ni la presto. ¿Sabe cuántos se devuelven los domingos porque se les quedó el celular? A veces, varios. ¿Sabe cuántos se devuelven porque se les quedó la Biblia? Dentro de 8 días la recojo, pastor. No es un tesoro, no la valoras, no la valoras. Y sí, queridos hermanos, es un libro, pero cuando la leemos con el Espíritu Santo en nosotros es la viva palabra de Dios. ¿Qué Biblia tienes? Y el tercer factor externo, pues mis queridos amigos, pues son los afanes de la vida. No te queda tiempo. No te quedan ni siquiera 15 minutos, 30 minutos al día para sentarte a leer la Biblia. Pastor, hay tanto por hacer. ¿Y por qué tienes tanto por hacer? Porque hay cosas por pagar. ¿Y por qué hay cosas por pagar? Porque nos metimos en un carro carísimo, nos metimos en un apartamento carísimo, porque queremos comer una comida carísima, porque queremos hacer esto, y por eso hay que pagar cosas. Bueno, tú mismo quitaste el tiempo.
mas primeramente busquen el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y eso que va a ser añadido no son riquezas ni lingotes de oro, es una vida tranquila. Dice Pablo, ya sea que tengan que comer, que vestir, un techo, donde estar, estén agradecidos con el Señor. ¿Cuál es nuestro afán de querer enriquecernos? ¿Cuál es nuestro afán de querer llenar las arcas de nuestro bolsillo? ¿No se acuerdan de esa parábola del hombre que dijo, ¡ay, qué gran cantidad de cosas tengo! Voy a construir más graneros para meter más cosas. Y llegó el ángel y dijo, necio, hoy han pedido tu alma. ¿Y quién se va a quedar con todo lo que cogiste? ¿Cuál es el afán del dinero? ¿Cuál es el afán? Entrega cosas, renuncia a cosas, deshazte de deudas, bota esas tarjetas de crédito y dedícate a lo importante. Pon tus ojos en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Dedícate a servir, a amar, a enseñar, a estudiar las escrituras, a estar con tu familia. Dedícate a las escrituras, a la Biblia. No te queda tiempo para leer la Biblia por los afanes en los que andas. Por supuesto no va a ser deleitoso para ti. Te sientas a leer la Biblia, Joel capítulo 1, que hoy lo estudiamos en la mañana, todos cordialmente invitados, a las 8 de la mañana estamos estudiando Joel. Y tú lo vas a leer y, ay, verdad que hoy toca pagar el arriendo, ay, verdad que toca pagar esto, verdad que toca pagar lo otro. Y no entendí nada, no entendí nada. Los afanes de la vida. Seguramente el listado es más largo, hay muchos más factores, pero brevemente quiero hablar de otros factores internos. Queridos amigos, otro factor interno o factores internos, uno de ellos por lo cual puede que no sea deleitosa la Biblia para ti, es la lucha con la carne. Mis amigos, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne no lo quiere hacer. Y el espíritu quiere andar en la voluntad de Dios, y la carne, cuando tú quieres andar en la voluntad de Dios, la carne salta y pega el brinco y no lo va a querer hacer. Entonces la carne, cuando pienses en leer la Biblia y en detenerte media hora a estar con las escrituras, va a saltar y te va a dar pereza. Y no estabas bostezando y ahora abres la Biblia y empiezas con la bostezadera. La carne te va a jalar con el orgullo, pero esto ya lo leí, esto ya lo escuché. ¿Yo para qué voy a un estudio bíblico de un libro que ya escuché, que ya leí? Y la carne está ahí jalando para el otro lado para que no estudies la Biblia. No lo va a querer hacer, pero dice Pablo en Gálatas, ¿por quién te vas a dejar dominar? Ahora que tienes al Espíritu Santo en ti y tienes el poder del Espíritu en ti, ¿vas a dejar que la carne te domine? De ninguna manera. No utilicen su libertad para las cosas pecaminosas, sino que anden en las cosas que son piadosas. Entonces, en vez de dejarte dominar por la carne, que el Espíritu domine y hazlo. Hazlo. Por supuesto, si estás andando en un pecado que no has confesado, del cual no te has arrepentido, la culpa te va a carcomer. Puede que ya entiendas que Cristo te perdonó en la cruz y todo el tema, pero si estás abiertamente entregado a un pecado, ¿cómo abres la Biblia? No lo vas a poder hacer. No va a ser cómodo. Esa puede ser una razón interna por la cual la Biblia no es deleitosa. Segundo, por la falta de oración. Ahora que compres tu Biblia y la tengas en tu mesa bonita, te pido que antes de leer la Biblia inclines tu rostro al Señor y le digas, Señor, ayúdame a entender las Escrituras. Ayúdame. Quiero realmente conocer tu palabra, quiero amar tu palabra y vengo a ti, Señor, humillado, reconociendo que mi entendimiento es pobre, para que tú me ayudes, Señor, a instruirme en las Escrituras. Pero si no oras antes de leer la Biblia, puedes estar leyendo como un libro más. Falta de oración, falta de estar en comunión con el Señor. Y un tercero, y creo que esa es la principal razón, nunca lo has intentado de verdad. Llevas 5 años, 10 años en el cristianismo y nunca realmente te has sentado con disciplina y con todo esto que hemos hablado, a acercarte a la Biblia por las ideas preconcebidas que tienes. Y yo prefiero que otro me explique. No entiendo. Inténtalo. Amigo, si tú eres creyente, el Espíritu Santo está en ti y la promesa de Dios es que el Espíritu Santo te guiará a toda verdad y que nos recordaría sus palabras.
Eso hace el Espíritu Santo en ti, por lo tanto, inténtalo. Cómprate una buena Biblia y acércate a las Escrituras para que encuentres deleite en la palabra de Dios. Para que compres también un cuaderno y empieces a hacer resúmenes de lo que leíste. Para que busques en internet qué significa esta palabra. Para que hagas dibujos conforme a la Escritura y te aprendas a deleitar en la Biblia, porque la Biblia es preciosa. Las palabras del Señor son perfectas. Pedro le dijo a Jesús: ¿a dónde más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde más vas a ir si no vas a las palabras del Señor? Vas a andar buscando otros caminos, vas a andar buscando otros consejos, te vas a estar sentando en sillas equivocadas, pero cuando te acercas a la Escritura, allí encuentras el dador de la vida, alimento para tu alma. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, dijo Jesús. Y encontrarás deleite. Y ama ese momento. Valóralo. ¿Está bien? ¿Se comprometen a hacerlo, amada iglesia? Segunda cosa, letra B. Yo le dije a Gustavo que iba largo, ¿verdad? Me disculpa, Gustavo, por favor. Medita en las palabras de Dios. Si quieres ser bienaventurado, entonces deleítate en las palabras de Dios. Letra B. También medita en las palabras de Dios. Salmos 1, del versículo 2. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita ¿cuándo? De día y de noche. Por supuesto, el Salmo es un poema. Y al ser un poema, aquí es una hipérbole de lo que está haciendo este personaje para ser bienaventurado. No es posible que alguien medite día y de noche las 24 horas en las palabras del Señor. Pero lo que está llevándonos el salmista es a que constantemente la Escritura esté en nuestras conversaciones, en nuestros pensamientos y en lo que andamos haciendo. ¿Sí me hago entender? Y ahí es donde esa persona, en esa acción de estar constantemente en las Escrituras, encuentra el ser bienaventurado. Pablo le dijo a la iglesia en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. No que la palabra de Cristo solo habite, sino que habite ¿cómo? En abundancia. Que si hay algo en la iglesia de Colosas que debía verse y notarse, era la palabra de Cristo, que sea abundante. ¿Se han visto esas casas en los campos donde la comida abunda? Costalados de papa, costalados de plátano, costalados de yuca, y la comida abunda. De la misma forma, que la palabra de Cristo abunde en ti. Que hables de las Escrituras. ¿De qué hablas con tu familia? Habla del devocional que hiciste esta mañana. Habla del devocional que hiciste por la noche. Habla de la prédica que escuchaste. Hablen de lo que hablamos en grupos pequeños. Hablen de la palabra de Cristo. Y cuando hagan eso, mis queridos hermanos, cuando entonces nos deleitemos en las Escrituras, cuando meditemos en las palabras de Dios constantemente, les prometo que vamos a ser bienaventurados. Y no solo bienaventurados, cuán bienaventurados vamos a ser. Rápidamente, para las personas nuevas, las personas que por primera vez vienen a una iglesia y dicen, wow, yo no sé cómo hacerlo. Bueno, dos invitaciones. La primera, te queremos enseñar cómo hacerlo. Ven a los grupos pequeños, ven a los espacios que tenemos entre semana y te enseñamos cómo estudiar la Biblia. ¿Está bien? Y lo segundo, brevemente, es 5 pasos sencillos de lo que debes hacer con tu Biblia. Y si tú lo quieres escribir, que eres nuevo, te pido que lo escribas. Paso número 1, escoge un texto corto de algún evangelio. Puedes empezar, por ejemplo, con Lucas. Escoge el texto corto, 5, 10 versículos. Léelo atentamente. ¿Qué está diciendo este texto? ¿Qué entendí realmente? Y hazle 4 preguntas simples al texto y las puedes escribir. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me enseña sobre Dios? ¿Qué me enseña sobre mí? ¿Qué debo hacer hoy con esto? Y al escribirlo, ya estás obligando a tu mente a que medite un poco y a que piense en las Escrituras.
Subraya, paso 4, y memoriza la frase clave. ¿Cuál es la idea principal de este texto? ¿Qué es lo importante? Subráyalo. Y paso 5, ora al Señor. Señor, ayúdame a estar meditando hoy en las Escrituras. Te lo pido, por favor. En esto se te van a ir 10 minutos, 15 minutos. Empieza por eso, para el que no lo está haciendo. Y más adelante, por supuesto, hay que ir dando pasos hacia adelante e incrementar nuestro tiempo de devoción. ¿Está bien? Mis queridos, una cosa más. Y termino. Hay una promesa que hace allí el salmista sobre lo que ocurra con este personaje, contigo, si te deleitas en la ley del Señor y si meditas en la Escritura. Y la promesa es lo que está en el versículo 3. Versículo 3. Será, ¿en tiempo qué? Futuro. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se va a marchitar. En todo lo que hace, prospera. En Jeremías capítulo 17, que nuestro hermano Manuel nos lo compartió hoy en el devocional, allí el profeta dice: maldito el hombre que confía en el hombre, será como un arbusto seco, deshecho, que no da vida y que no da fruto. Pero dice Jeremías: pero aquel que confía en el Señor será como un árbol, también dice Jeremías, plantado junto a aguas y dará mucho fruto. Mis queridos, si tú sigues cimentando tu fe únicamente en cosas superficiales y vanas, en experiencias, en los consejos del líder, en lo que te diga el pastor, en lo que escuchas aquí cada 8 días, que son solo 56 sermones al año, si solo cimientas tu fe en eso, no vas a ser como un árbol plantado, vas a ser como una ramita que se la lleva cualquier viento, que se puede secar ante las circunstancias, que ante las dificultades sufre. Pero si arraigas tu vida a las Escrituras, si cimentas tu fe en las palabras de nuestro Dios Todopoderoso, vas a ser como este árbol. Regálamelo en pantalla, ponme la imagen de ese árbol. Como ese árbol, sólido, fuerte, y venga lo que venga, no importa, porque echaste ya raíces profundas y estás cimentado sobre la roca, quien es Cristo. Pero mientras que no va a ocurrir. No va a ocurrir. Y lamentablemente padecemos de eso mucho en la iglesia a nivel general. Muchos creyentes que dependen del consejero, del pastor, del líder, y no dependen de la palabra de Dios. Necesitas empezar a arraigarte en las Escrituras. Amén.